Mi hijo me rompió la cadera. No fue una metáfora, no fue un arrebato poético, fue el sonido seco y terrible de mi propio hueso partiéndose contra el yunque de acero de mi taller, y lo hizo por unas cuantas onzas de oro y un puñado de piedras sin alma. Me vio tirado en el suelo, con un dolor tan agudo que me robaba el aire, y su primera acción no fue llamar a una ambulancia. Su primera acción fue abrir mi caja fuerte, mientras yo, su padre, me ahogaba en mi propia agonía. Él, mi único hijo, llenaba sus bolsillos con el trabajo de toda mi vida, antes de marcar al número de emergencias y contarles, con una voz quebrada por la mentira, que el pobre viejo había tenido un trágico accidente. Pero lo que él no sabe, lo que nunca ha sabido, es que el verdadero tesoro de la familia Morales no estaba en esa caja fuerte. Ha estado durmiendo durante una década en un lugar que solo yo conozco, esperando el momento justo. Y aquí, en esta cama de hospital que huele a antiséptico y a finales, entiendo que ese momento ha llegado. Esta no es la historia de un anciano que sufre, es la historia de un hombre que, desde su lecho de dolor, está a punto de desatar una tormenta perfecta. Quédate hasta el final para descubrir el secreto de El ojo de la serpiente. Y si crees que la traición de un hijo es la herida más profunda de todas, suscríbete ahora a nuestro canal, porque la justicia que estás a punto de presenciar será inolvidable. Mi nombre es Eduardo Morales, y a mis 70 años soy joyero, o al menos eso es lo que queda de mí. Mi tienda Joyería Morales ha sido un pequeño faro de honestidad y artesanía en el centro histórico de Oaxaca por más de 50 años. Es un local pequeño, con una fachada de cantera verde y un interior que huele a una mezcla de metal pulido, cera de joyero y el café fuerte que preparo cada mañana. Heredé el oficio de mi padre y él del suyo. Somos una familia que no trabaja el oro, sino que dialoga con él. Cada pieza que sale de mi taller lleva una parte de mi alma, un eco de la belleza que mi amada esposa, Sofía, me enseñó a ver en el mundo antes de que se fuera. Mi hijo, Carlos, nunca entendió este diálogo. Para él, el oro no susurraba historias, gritaba precios. Creció viendo mi trabajo no como un arte, sino como un activo que en su mente ya le pertenecía. Su vida ha sido una sucesión de atajos, de negocios fáciles que siempre terminaban en desastre. Y su último desastre tenía un nombre: las apuestas. Todo comenzó hace 3 meses. La fachada de normalidad que habíamos mantenido durante años comenzó a agrietarse. Primero fueron las llamadas. Carlos venía al taller, pálido y sudoroso, a pedirme préstamos. Cifras pequeñas al principio, para una inversión. Yo, con la ceguera selectiva de un padre, se los daba, pero las cantidades aumentaron, y la desesperación en sus ojos también. Supe que la vieja serpiente del juego lo había vuelto a morder. Su esposa, Beatriz, se convirtió en su cómplice. Venía a la tienda con una sonrisa tensa, hablando de lo difícil que estaba la situación. «Suegro», me decía mientras sus ojos recorrían las vitrinas, «con todo este oro aquí guardado, sin hacer nada, unas cuantas piezas podrían solucionar todos nuestros problemas». «Este oro no está guardado, Beatriz», le respondía yo. «Está esperando a convertirse en el sueño de alguien, no en la solución a las malas decisiones de otros». El punto de quiebre, el momento en que la desesperación de mi hijo se convirtió en una amenaza real, lo escuché yo mismo. Fue una noche de jueves. Yo estaba en la trastienda, terminando un encargo, cuando Carlos entró al taller creyendo que estaba solo. Lo escuché hablar por teléfono. Su voz era un susurro aterrorizado. «No, no, por favor, deme una semana más», suplicaba. «Se lo juro, conseguiré el dinero. Mi padre tiene una fortuna en su taller. Solo necesito tiempo para convencerlo». Hubo una pausa. La voz al otro lado de la línea debió decir algo terrible porque Carlos gimió. «Sí, entiendo. Una semana.
Si no pago, entiendo las consecuencias. Por favor, a mi familia no... Colgó. Escuché el sonido de un puño golpeando la madera del mostrador. El reloj de la pared marcaba las 9. El plazo de mi hijo y el mío, sin que yo lo supiera, había comenzado. A partir de ese día, la presión se volvió insoportable. Ya no eran sugerencias, eran exigencias. Venían juntos, un frente unido de codicia y pánico. «Papá, tienes que ayudarnos», decía Carlos. «No es un juego. Esta gente es peligrosa. Necesito el inventario del taller, solo como garantía. Te lo devolveré todo, lo juro». «No voy a financiar tu vicio, Carlos», le dije, mi voz firme pero mi corazón hecho pedazos. «Te he ofrecido ayuda de verdad, terapia, un tratamiento, pero no te daré ni un gramo de oro para que lo arrojes al pozo sin fondo de tus deudas». La confrontación final ocurrió ayer. Aún siento el eco de los gritos en mi cabeza. Llegó al taller por la tarde, solo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, olía a alcohol y a miedo. «Es hoy, papá», dijo su voz ronca. «El plazo se vence a medianoche, o me das lo que necesito, o estoy muerto». Se paró frente a la gran caja fuerte de acero que ha protegido el trabajo de mi familia por un siglo. «Ábrela». «No», respondí. Me puse de pie entre él y el cofre. «No seré cómplice de tu destrucción». «Tú eres el que me está destruyendo», gritó, y la desesperación rompió las últimas barreras de su cordura. Toda mi vida a la sombra del gran Eduardo Morales, el artesano perfecto, el hombre honorable que nunca se equivoca. «No me sirves para nada, viejo, ni siquiera para salvar la vida de tu único hijo». Se abalanzó sobre mí. Yo intenté resistirme, pero mis 70 años no fueron rival para su furia de 35. Me empujó con toda su fuerza hacia atrás. El mundo giró, no hubo escaleras, hubo algo peor. Mi taller está lleno de maquinaria pesada, de yunques, de laminadoras, de bancos de trabajo de hierro macizo. Mi cadera chocó contra la esquina afilada de mi viejo yunque, el mismo sobre el que mi padre me enseñó a martillar la plata. El sonido no fue un grito, fue un crujido sordo, un sonido de algo fundamental rompiéndose para siempre. El dolor fue una explosión de luz blanca que me cegó y me robó el aliento. Caí al suelo de baldosas y mi cabeza golpeó contra el frío del concreto. Lo último que vi antes de que la oscuridad comenzara a invadir mi visión fue a mi hijo. No corrió a ayudarme, no gritó pidiendo auxilio. Lo vi a través de una neblina de dolor arrodillarse frente a mí, pero no para socorrerme. Sus manos temblorosas buscaron en el bolsillo de mi chaleco, sacaron el manojo de llaves y se arrastraron hacia la caja fuerte. Escuché el sonido de la cerradura al girar, el pesado gemido de la puerta de acero al abrirse, el tintineo de las joyas siendo arrojadas deprisa en una bolsa de lona. Y solo después de que el cofre estuvo vacío, lo escuché tomar el teléfono. «¡Emergencias!», gritó, su voz ahora sí, quebrada por un pánico perfectamente actuado. «¡Mi padre! Mi padre se resbaló en el taller. Está en el suelo. No se mueve. Por favor, dense prisa». Y aquí estoy ahora, en esta cama de hospital, con la cadera rota y el corazón hecho polvo. La policía me tomó declaración. Repetí la mentira de mi hijo. Fue un accidente. Me resbalé. ¿Por qué? No lo sé. Quizás por un último y estúpido reflejo de proteger al niño que una vez fue. Pero ese reflejo se ha extinguido. Mientras las enfermeras entran y salen, mientras el goteo de la intravenosa marca el ritmo de mi nueva y frágil existencia, mi mente está trabajando. Mi cuerpo está roto, pero mi espíritu, forjado en la paciencia y la precisión, está más afilado que nunca. Carlos cree que ha ganado. Cree que tiene el botín y que yo estoy neutralizado, un viejo inútil postrado en una cama. No sabe que el verdadero tesoro de los Morales, el legendario diamante conocido como el ojo de la serpiente, no estaba en esa caja fuerte,
No sabe que su agresión y su robo no fueron un punto final, sino la justificación que yo necesitaba para poner en marcha un plan que diseñé hace años para un día como este. Un plan que no solo lo despojará de su botín, sino de su nombre, de su futuro y de hasta el último centavo que crea tener. Hace un momento le pedí a la enfermera que me pasara mi teléfono. Marqué un número. Licenciada Torres, dije, cuando una voz profesional contestó. Soy Eduardo Morales. Ah, ocurrido. Es hora de abrir el segundo sobre. La guerra acaba de empezar y se librará desde esta cama de hospital. Los primeros días en el hospital fueron un borrón de dolor y morfina. Mi mundo se redujo al techo blanco y manchado de mi habitación, al pitido rítmico del monitor de signos vitales y al dolor sordo y punzante en mi cadera, un ancla que me recordaba constantemente la traición de mi hijo. Los médicos y enfermeras entraban y salían, sus voces un murmullo amortiguado. Me hablaban de la cirugía, de la recuperación, de los meses de fisioterapia que me esperaban. Asentía a todo, pero mi mente estaba en otro lugar. Mi cuerpo estaba prisionero en esta cama, pero mi espíritu, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Libre del peso de un amor no correspondido, libre de la obligación de proteger a un hijo que se había convertido en un monstruo. En la quietud forzada de mi convalecencia, el dolor se fue transformando, decantándose en una estrategia fría y meticulosa. Este cuarto de hospital no era mi celda. Se había convertido en mi cuartel general. Carlos vino a visitarme al tercer día. Entró en la habitación con una expresión de falsa preocupación, llevando un ramo de flores baratas que olían a plástico. Su esposa, Beatriz, lo seguía, con los ojos llenos de una compasión tan artificial que resultaba insultante. «Papá, qué susto nos diste», dijo Carlos, acercándose a la cama. «Los médicos dicen que fue una caída muy grave. Tienes que tener más cuidado a tu edad». Jugué mi papel, me hice el débil, el confundido. «¿Carlos? ¿Dónde estoy?», pregunté, mi voz un susurro ronco. «En el hospital, papá. Te caíste en el taller. Pero no te preocupes, yo me estoy encargando de todo», dijo, y vi un brillo de avaricia en sus ojos. «La tienda está cerrada por ahora. Para que no te preocupes, yo estoy cuidando del inventario». Cuidando del inventario, el eufemismo que usaba para su robo. Beatriz se acercó y me arregló la almohada. «Tiene que descansar, suegro. Lo importante es que se recupere. Nosotros manejaremos el negocio hasta que usted pueda volver». Asentí débilmente y cerré los ojos, fingiendo agotamiento. Se quedaron unos minutos más, hablando en voz baja sobre lo trágico del accidente y lo fuerte que yo era. Luego se fueron, creyendo que habían cumplido con su deber filial, seguros de que el viejo estaba neutralizado y el botín a salvo. No sabían que su visita solo había servido para avivar las llamas de mi resolución. Al día siguiente llegó mi verdadera visita. La licenciada Torres, la dama de hierro, entró en mi habitación con la fuerza silenciosa de un huracán. No traía flores, traía un maletín de cuero lleno de poder. «Eduardo», me dijo, sentándose a mi lado, su voz una mezcla de preocupación genuina e indignación profesional. «Recibí tu llamada. El segundo sobre está abierto. He leído el testamento del señor de la Fuente. Es una obra de arte legal y una bomba de tiempo». «Lo sé», respondí, mi voz ahora clara y firme, «y quiero que la hagamos estallar». Le conté todo lo que había pasado, el enfrentamiento, el empujón, la caída, el robo. Le describí la visita de mi hijo, su actuación, su mención del inventario. Ella escuchaba, su rostro impasible, pero sus ojos eran dos carbones encendidos. «Presentó un informe de accidente, ¿verdad?», preguntó. «Sí», dijo, que me resbalé. «Perfecto», dijo ella. «Eso se llama falsedad de declaraciones». «¿Y el robo?»,
aunque sea tu hijo, se llama robo agravado, cometido contra una persona vulnerable. Penalmente está acabado, pero entiendo que tu plan es más grande que eso. Quiero que lo pierda todo, Sofía, le dije, no por venganza, sino por justicia. Quiero que entienda que el valor de un hombre no reside en lo que puede robar, sino en lo que construye. Abrimos el maletín, y sobre la insípida bandeja de comida del hospital extendimos el mapa de mi contraataque. El segundo sobre, como yo lo llamaba, contenía los documentos que había preparado con mi abogado anterior años atrás, tras la muerte de mi cliente, el excéntrico y multimillonario minero don Augusto de la Fuente. Augusto era un hombre solitario que encontró en mi taller un refugio. Me encargó la creación de una joya única para el amor de su vida, una mujer que había muerto joven. La pieza central era un diamante legendario, un diamante azul profundo de casi 50 quilates, conocido en los círculos de la alta joyería como el ojo de la serpiente. Trabajé durante 2 años en la pieza, un collar de una complejidad exquisita, pero justo una semana antes de que viniera a recogerlo, don Augusto murió. Su testamento era tan excéntrico como él. Dejó instrucciones claras. La joya, junto con el diamante, debía permanecer bajo mi custodia en una bóveda segura durante 10 años. Si en ese plazo no aparecía ningún heredero de sangre directo, y él sabía que no tenía ninguno, la totalidad de la pieza, por ley, pasaría a ser de mi propiedad, como pago final por mis servicios, lealtad. El plazo de 10 años, dijo la licenciada Torres, revisando los documentos, se cumple en exactamente 6 semanas. Carlos no sabe nada de esto, le expliqué. Nadie lo sabe, excepto tú ahora. Él cree que lo que robó del taller es toda mi fortuna. La ironía es deliciosa, murmuró la abogada. Mientras él se arriesga a ir a la cárcel por unos cuantos miles de pesos en joyas, un tesoro que podría cambiar la historia de su familia está a punto de caer en tus manos. Nuestro plan se dividió en 3 fases, cada una diseñada para desmantelar el mundo de mi hijo pieza por pieza. La fase 1 era la recuperación y el aislamiento. La licenciada Torres, usando el informe policial del accidente y los testimonios del personal del hospital, presentaría una denuncia formal por el robo del inventario. No pediríamos su arresto inmediato. En su lugar, solicitaríamos una orden judicial para auditar la joyería y recuperar los bienes robados. Esto lo pondría en alerta. Lo aislaría compradores ilícitos y, lo más importante, establecería un precedente legal de su deshonestidad. La fase 2 era el golpe de gracia financiero. En 6 semanas, al cumplirse el plazo, reclamaríamos legalmente la propiedad de El Ojo de la Serpiente. La joya sería autenticada y tasada por expertos internacionales. Su valor era tal que la noticia por sí sola crearía una onda expansiva. Y la fase 3, la más importante, era el legado. No quiero ese dinero para mí, Sofía, le dije. Quiero usarlo para crear algo. Una fundación con el nombre de mi esposa, una escuela para jóvenes joyeros de Oaxaca, para que el arte de la orfebrería no muera. Quiero que el tesoro que Carlos nunca supo que existía se convierta en el futuro de cientos de jóvenes que sí valoran el trabajo y el honor. La licenciada Vargas me miró, y por primera vez vi una emoción que iba más allá de lo profesional. Vi una profunda admiración. Eduardo, me dijo, será el mayor honor de mi carrera llevar esto a cabo. Los días en el hospital se hicieron más llevaderos. Mi cuerpo se curaba lentamente, pero mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Sofía, la enfermera, se convirtió en mi mensajera y mi guardiana, asegurándose de que mis conversaciones con la abogada fueran siempre privadas. Carlos y Beatriz volvieron a visitarme una semana después. Sus rostros mostraban una impaciencia mal disimulada.
Papá, los médicos dicen que tu recuperación será lenta, dijo Carlos. Beatriz y yo hemos pensado que, que no te preocupes, yo debería tener un poder notarial para administrar la tienda mientras tanto, solo para pagar las cuentas, ya sabes. Era la jugada que esperaba. La serpiente mostrando sus colmillos. Les di mi mejor actuación de viejo débil. Sí, hijo, quizás tengas razón. Estoy tan cansado, musité. Vi cómo se miraban victoriosos. No te preocupes, papá, dijo Beatriz con su voz de seda. Nosotros nos encargamos de todo. No sabían que la licenciada Torres ya había notificado a mi banco y al registro de la propiedad, bloqueando cualquier transacción o cambio de titularidad sin su autorización expresa. Estaban intentando forzar una puerta que ya estaba cerrada con cerrojos de acero legal. La trampa estaba tendida. Mi cuerpo estaba roto, pero mi voluntad estaba intacta. Desde la aparente impotencia de mi cama de hospital, yo, el viejo joyero, estaba a punto de darles una lección sobre el valor. Y les iba a costar todo lo que tenían y todo lo que creían merecer. El plan de Eduardo está en marcha. Desde su lecho de dolor ha desatado una tormenta legal y financiera que su hijo ni siquiera ve venir. Si esta astuta estrategia te tiene atrapado, suscríbete al canal para no perderte el momento en que se ejecute el primer golpe. ¿Qué crees que hará Carlos cuando descubra que no puede vender las joyas que robó? Las semanas en el hospital se convirtieron en un mes, y luego en casi 2. Mi cuerpo, con la terquedad de un roble viejo, se negaba a sanar deprisa. La cirugía de cadera había sido un éxito, pero la recuperación era un camino largo y doloroso de fisioterapia. Cada día luchaba por dar un paso más, por recuperar un poco de la fuerza que mi hijo me había arrebatado. Pero mientras mi cuerpo se curaba lentamente, mi plan avanzaba con la velocidad de un rayo. Mi cuarto de hospital se transformó en mi centro de operaciones. La mesita de noche, antes llena de medicamentos, ahora estaba cubierta de documentos legales que la licenciada Torres me traía discretamente. Yo seguía interpretando mi papel de anciano frágil y confundido para mi hijo. Carlos y Beatriz venían a visitarme una vez por semana. Sus visitas eran una obra de teatro mal ensayada. Me traían fruta, me leían el periódico y siempre, de forma casual, dejaban caer preguntas sobre las finanzas de la tienda. Papá, han llamado un par de proveedores. Hay que pagarles, decía Carlos. Necesitaría acceso a las cuentas del negocio para mantener todo en orden. No te preocupes, hijo, respondía yo con un suspiro débil. Mi abogada, la señorita Torres, se está encargando de todo mientras me recupero. Vi el destello de frustración en sus ojos. Habían subestimado mi previsión. Creían que conmigo postrado en la cama tendrían el control total. No sabían que la dama de hierro ya había construido una muralla legal a mi alrededor. La fase 1 de nuestro plan se ejecutó con una precisión quirúrgica. Un martes por la mañana, la licenciada Torres, acompañada por 2 actuarios judiciales y un perito tasador de renombre, se presentó en la joyería Morales. Carlos y Beatriz estaban dentro, seguramente planeando cómo liquidar el inventario que habían robado. Sofía, mi abogada, me describió la escena por teléfono esa misma tarde, y yo casi pude saborear el pánico de mi hijo. Me contó cómo Carlos, al verlos, intentó negarles la entrada. «Esta es una propiedad privada», dijo, intentando sonar autoritario. «Efectivamente», respondió la licenciada Torres, mostrándole la orden judicial. «Y venimos, por orden del juez, a realizar una auditoría completa del inventario del propietario legal, el señor Eduardo Morales». Tuvieron que ceder. El perito pasó las siguientes 6 horas catalogando cada pieza, cada gramo de oro, cada piedra preciosa. El resultado, como esperábamos, fue devastador para ellos.
El informe final certificó que más del 80% del inventario registrado había desaparecido. La caja fuerte estaba prácticamente vacía. Mi hijo intentó inventar una excusa ridícula, me contó Sofía, con una sonrisa en la voz. Dijo que la mayoría de las piezas estaban en limpieza o en reparación. Le informamos que tenía 48 horas para presentar los recibos de dichos servicios, o se enfrentaría a una acusación formal de robo agravado. Además, el juez ha ordenado la congelación inmediata de todas sus cuentas bancarias hasta que el paradero del inventario sea esclarecido. La primera parte del plan había sido un éxito. Carlos ya no podía vender. Lo que había robado y el dinero que pudiera haber obtenido ya estaba fuera de su alcance. Lo habíamos aislado, cortado sus vías de escape. Ahora toda mi atención se centró en la fase 2, el inminente despertar de El Ojo de la Serpiente. El plazo de 10 años se cumplía en 2 semanas. La ansiedad y la expectación eran una corriente eléctrica que me mantenía despierto por la noche. En esas largas horas de insomnio, mi mente viajaba al pasado, a mis conversaciones con don Augusto de la Fuente. Era un hombre peculiar, un genio de la minería que había hecho una fortuna inmensa, pero que vivía con la sencillez de un monje. Su única debilidad, su único lujo, era el recuerdo de su esposa, fallecida en su juventud. El Ojo de la Serpiente, me contó, fue un diamante que él mismo encontró en una de sus minas en África, un diamante azul tan profundo que parecía contener la noche entera. «Quiero que crees algo digno de ella, Eduardo», me dijo, sus ojos llenos de una tristeza antigua. «Algo que capture su espíritu. No me importa el costo, no me importa el tiempo». Trabajé durante 2 años en ese collar. Fue la obra más compleja y hermosa de mi vida, pero él nunca llegó a verla terminada. Murió, dejándome con la custodia de un tesoro que se sentía más como una carga sagrada que como una posesión. El día que el plazo de 10 años se cumplió, yo ya estaba fuera del hospital, en un pequeño apartamento que la licenciada Torres me había alquilado para mi recuperación. A las 9 de la mañana, ella se presentó en la bóveda del banco con el testamento, el certificado de defunción y la orden judicial que le otorgaba el poder de reclamar la pieza en mi nombre. Yo esperaba en el apartamento, mi corazón latiendo con la fuerza de un joven. La llamada llegó al mediodía. «Eduardo», dijo Sofía, y en su voz escuché una emoción que nunca antes le había oído. «Es nuestro. Lo tengo en mis manos. Es la cosa más hermosa y terrible que he visto en mi vida». La tasación se realizó esa misma tarde por un equipo de expertos de Sotheby's que volaron desde Nueva York. La cifra final superó todas nuestras expectativas. El valor de El Ojo de la Serpiente no se medía en millones, se medía en decenas de millones. De la noche a la mañana yo, Eduardo Morales, el viejo joyero al que su hijo había dejado por roto y acabado, me había convertido en uno de los hombres más ricos de Oaxaca. Ahora estábamos listos para la confrontación final. La fase 3. La carnada fue una oferta de acuerdo. La licenciada Torres contactó al abogado de Carlos, le propuso una reunión para discutir un posible arreglo extrajudicial sobre el asunto del inventario robado, para evitarle a don Eduardo el dolor de un proceso penal contra su propio hijo. Ellos, desesperados, con las cuentas congeladas y sin salida, mordieron el anzuelo. La reunión se fijó en el despacho de Sofía Vargas, un territorio neutral, pero que era mi fortaleza. Cuando entraron, sus rostros eran una mezcla de desafío y miedo. Carlos parecía haber envejecido 10 años. Beatriz se había despojado de sus joyas y su arrogancia. La licenciada Torres fue directa. Puso sobre la mesa el informe pericial del robo y las pruebas de la falsa denuncia del accidente. «Como ven», dijo, «los cargos penales por robo agravado, fraude y falsedad de declaraciones son inevitables.
La pena de prisión es considerable. Vi el pánico en sus ojos. Sin embargo, continuó ella, mi cliente, en un acto de generosidad, está dispuesto a los cargos criminales, a cambio de una pequeña condición. Un destello de esperanza apareció en el rostro de mi hijo. ¿Qué condición?, preguntó. Que firmen este documento, dijo Sofía, deslizando un papel sobre la mesa. Es una renuncia formal y voluntaria a cualquier reclamación futura, presente o pasada, sobre el patrimonio del señor Morales. En esencia, firman su salida de la herencia y de su vida para siempre. ¡Nunca!, gritó Carlos. La joyería, la casa, es mi derecho. Aquí es donde la conversación se pone interesante, dijo la abogada sonriendo. Verán, ustedes han estado peleando por las migajas, sin saber que el banquete estaba servido en otra mesa. Fue entonces cuando les contó la historia de don Augusto de la Fuente, la historia de El Ojo de la Serpiente, y finalmente les mostró la tasación oficial. No puedo describir con palabras el sonido que hizo mi hijo. Fue un gemido ahogado, el sonido de un alma rompiéndose. Beatriz se quedó con la boca abierta, sus ojos fijos en la cifra, su mente incapaz de procesar la escala de su error. Habían traicionado a su padre, lo habían dejado lisiado por un puñado de joyas que no eran ni el polvo del verdadero tesoro. Fue entonces cuando yo hablé por primera vez. Mi voz, a través de un altavoz que la licenciada Torres había activado, llenó la sala. Esa fortuna, Carlos, dije desde mi apartamento, ese tesoro que nunca supiste que existía, ahora financiará la Fundación Sofía Morales. Creará una escuela para jóvenes joyeros en Oaxaca. Dará un futuro a cientos de jóvenes con talento pero sin recursos. El legado que despreciaste se convertirá en la oportunidad de muchos. Ustedes, continuó la licenciada Torres, tienen una elección. Firman este papel. Aceptan una pequeña suma que mi cliente les ofrece para que desaparezcan y rehagan su vida en otro lugar, o enfrentan los cargos criminales y pasan la próxima década en la cárcel, mientras leen en los periódicos sobre el éxito de la fundación que pudo haber llevado su apellido. Estaban destrozados, aniquilados, no por la pérdida del dinero, sino por la magnitud de su propia y estúpida ceguera. Tomaron el bolígrafo y firmaron. La justicia a veces no es un grito, sino el peso silencioso de un diamante que cae sobre la mesa. El plan maestro de Eduardo ha sido ejecutado. Si esta brillante y fría revancha te impactó, comparte esta historia y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fue un acto de justicia o una lección demasiado cruel? El silencio en el despacho de la licenciada Torres, después de mi declaración, fue absoluto. Era un silencio denso, pesado, lleno de las ruinas de una vida de ambición. Vi a mi hijo, Carlos, mirar el papel que tenía delante, el documento de renuncia, como si fuera su propia sentencia de muerte. Beatriz, a su lado, tenía la mirada perdida, sus ojos fijos en un punto invisible en la pared, como si estuviera viendo el desfile de todos sus sueños de grandeza, marchando hacia un precipicio. Con una mano que temblaba, no de vejez, sino de pura y absoluta derrota, mi hijo tomó la pluma. El sonido de la punta rasgando el papel fue el único ruido en la habitación. Firmó. Y en esa firma no solo renunciaba a una herencia, renunciaba a su pasado, a su nombre, a la última conexión con la familia que él mismo se había encargado de destruir. Beatriz firmó después, con un movimiento rápido y furioso, como si quisiera apuñalar el documento. La licenciada Torres, con una profesionalidad impecable, deslizó un sobre delgado sobre la mesa. «Como acordamos», dijo, «una suma modesta para que puedan empezar de nuevo, en otro lugar». Carlos ni siquiera lo miró. Fue Beatriz quien lo tomó, con la avidez de una náufraga aferrándose a un trozo de madera. Se levantaron en silencio, no se miraron entre ellos, ya no eran un equipo, eran dos extraños unidos por el fracaso.
Al pasar a mi lado, Carlos se detuvo por un instante. No me miró. Siguió con la vista clavada en el suelo. «Lo siento», murmuró. No supe si se lo decía a mí, a sí mismo, o al fantasma de la vida que acababa de perder. Luego salieron de la oficina y de mi vida. Regresé a mi taller unas semanas después, aún cojeando, apoyado en un bastón, pero con el alma erguida. El lugar olía a cerrado, a soledad, pero era mi soledad, mi silencio, y era glorioso. Pasé los días siguientes purificando mi espacio, limpiando no solo el polvo, sino también los malos recuerdos. Cada herramienta que tomaba en mis manos, cada pieza de plata que pulía, era un acto de recuperación, de reclamar mi identidad. Las noticias de su destino me llegaron en fragmentos, a través de la discreción del licenciado Torres. Se habían ido de Oaxaca, tal como el acuerdo estipulaba. Su rastro se perdió por un tiempo. Luego, un rumor. Alguien los había visto en Cancún, no viviendo la vida de lujo que soñaban, sino trabajando en empleos de servicio en la industria hotelera, anónimos, invisibles. La ironía era tan amarga que no me produjo ninguna satisfacción. Era simplemente triste. Su matrimonio, construido sobre la base inestable de la codicia, no tardó en derrumbarse. Se separaron. Él se hundió más en sus deudas y ella desapareció, probablemente en busca de otro anfitrión para sus sueños de parásito. El silencio que dejaron atrás fue llenándose, poco a poco, con nuevos sonidos. El sonido de mis herramientas volviendo a la vida, el sonido de la música clásica en mi vieja radio y, sobre todo, el sonido de nuevas voces. La venganza ha concluido, dejando un rastro de ruina y un silencio sanador. Pero, ¿qué hace un hombre cuando ha ganado la guerra y se queda solo en el campo de batalla? ¿Es este el final o el verdadero comienzo? Si la historia de Eduardo te ha mantenido en vilo, quédate para el capítulo final y no olvides suscribirte para descubrir cómo transformó su dolor en un legado eterno. Han pasado 5 años desde que firmaron aquel papel, 5 años en los que mi cuerpo ha sanado y mi espíritu ha encontrado un propósito que va más allá de la justicia personal. La inmensa fortuna de El Ojo de la Serpiente no se quedó en una cuenta bancaria acumulando polvo. Se convirtió en la semilla de un nuevo comienzo. La Fundación Sofía Morales, en honor a mi amada esposa, es hoy una realidad vibrante. Con el dinero compré el edificio contiguo a mi taller y lo transformé en la Escuela de Orfebrería de Oaxaca. Un lugar donde jóvenes sin recursos pero con talento en las manos pueden aprender el oficio de forma gratuita. El taller, antes mi refugio solitario, ahora es un hervidero de creatividad, lleno del sonido de martillos pequeños, de sopletes y de las risas de mis aprendices. Ya no soy un maestro solitario, soy un mentor, y en el proceso de enseñar he encontrado a mi nueva familia, mi alumna más brillante, una joven de la Sierra Mix llamada Elena, tiene el mismo respeto por el metal y las piedras que yo tenía a su edad. En sus manos veo la continuación de mi legado. Se ha convertido en la hija que la vida me dio, para llenar el vacío que la sangre me dejó. A ella, y solo a ella, le he contado la historia de don Augusto y del diamante que lo empezó todo. El Ojo de la Serpiente ya no está en una bóveda. Reposa en una vitrina de máxima seguridad en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, donado por nuestra fundación. Su placa no menciona mi nombre, solo dice: un tributo al amor eterno y al arte de los joyeros de Oaxaca. Ese es el único reconocimiento que necesito. Mi vida es plena. Mis días transcurren entre la enseñanza en la escuela y mi propio trabajo en mi taller personal. Mis aprendices, mi nueva familia, a menudo cenan conmigo en la vieja casa. Hemos llenado los silencios con nuevas risas, nuevas historias. Hace un mes recibí un pequeño paquete por correo, sin remitente. Dentro había un modesto colgante de plata, una pieza simple, casi tosca.
No era una obra de arte, pero la técnica de martillado, el estilo del engarce, lo reconocí. Era la técnica que intenté enseñarle a Carlos cuando era un niño, antes de que decidiera que el trabajo manual era indigno de él. No había ninguna nota, no hacía falta. Supe que era de él. Supe que, en algún lugar lejano y anónimo, mi hijo, finalmente, había empezado a trabajar con sus propias manos. No sentí la necesidad de buscarlo. No hubo un torrente de perdón, solo un silencioso reconocimiento, un punto final. Había encontrado su propio camino, por más humilde que fuera, y yo estaba en paz con el mío. Esta noche el taller está en calma. La luz de la luna se filtra por el tragaluz, bañando las herramientas de plata en un resplandor fantasmal. Sostengo en mis manos el pequeño colgante que me envió mi hijo. No es hermoso, no es valioso, pero es honesto. Y después de todo este tiempo, entiendo el verdadero significado de mi oficio. Un joyero no solo trabaja con oro y piedras, trabaja con la presión, con el fuego, con la oscuridad de la tierra. Toma algo bruto, escondido y sin forma, y con paciencia y dolor, lo pule hasta que revela su luz interior. Mi vida ha sido así. La traición fue la presión, el dolor fue el fuego, y lo que ha quedado, esta paz, esta escuela, este legado de honor, es el brillo final. Es la joya que mi alma, finalmente, ha logrado crear. Y así, la historia de Eduardo, el maestro joyero, nos enseña que las heridas más profundas pueden convertirse en las joyas más preciosas, y que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en lo que se construye, a partir de lo que se ha roto. Si esta jornada de resiliencia y justicia te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias que, como esta, nos recuerdan la indomable fuerza del espíritu humano. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos has escuchado hoy? Tu apoyo es la joya más valiosa para nosotros. Gracias por acompañarnos hasta el final.